Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Más de 1.400 millones de personas en la nación más poblada del mundo. Un país que ha sido capaz de transformarse en las últimas décadas, creando la segunda economía más potente del planeta, con ciudades que parece que viven ya en el siglo XXII, como es el caso de Shenzhen. China es todo un enigma por su historia, por su presente y por lugares como por ejemplo es la gran ciudad prohibida. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. China, el brujo asiático. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. $1.400 millones de personas en lo que es la nación más poblada del planeta. La tercera nación más grande del mundo también en territorio. Un país que se presenta como una especie de bella tapada por un velo, porque es muy difícil de comprender. Diferentes culturas, diferentes religiones, más de 50 etnias, religiones que nos pueden parecer una mezcla entre filosofía y algo casi así de ciencia ficción, como son el taoísmo, el confucianismo, una de las cunas también del budismo a nivel mundial, a la vez que eso y un país con una de las historias más hermosas y complejas del mundo, a día de hoy una gran potencia económica y mundial, la segunda potencia económica del mundo. Con todos esos datos yo creo que ya sabrán ustedes que les estoy hablando de China. Para mí, una de las naciones más fascinantes del mundo. Por desgracia, jamás la he visitado, pero os aseguro que lo tengo más que anotado. Una nación también muy compleja, porque no nos podemos olvidar que para entender China a día de hoy, a nivel humano y a nivel geopolítico, hay que decir que China, por desgracia, hace 2 siglos sufrió una de las humillaciones más grandes que puede sufrir cualquier país del mundo. Y fue la humillación que sufrió a manos del gobierno británico en las llamadas guerras del opio. Luego, más tarde, en la Segunda Guerra Mundial, también China sufrió la humillación por parte de Japón con la conquista de la región de Manchuria. Cientos de miles de mujeres violadas, ultrajadas, cientos de miles de asesinatos, millones de personas en un exterminio del que apenas se ha hablado. Una nación que fue capaz de resurgir de sus cenizas y se ha convertido en un gigante. Hoy tremendamente feliz porque lo que vamos a hacer es un programa donde se va a mezclar el misterio con el viaje y con la cultura. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Feliz Navidad a todos en estos programas especiales que estamos haciendo todas las tardes en Caracol Radio. Y yo hoy tremendamente feliz de utilizar el mejor avión que existe para conocer un lugar, la imaginación. Vamos a viajar hasta muchos miles de kilómetros para que conozcan China, una de las naciones más complejas, fascinantes y enigmáticas del mundo. Alejandro Bernal, buenas tardes, amigo, compañero, ¿cómo estás? Buenas noches, Juanje. Un saludo para usted, para Claudia, nuestra invitada de esta noche en el programa, y para todas las personas que nos escuchan en directo a través de la señal de Caracol Radio, ya sea a través de sus radios o de la aplicación de Caracol Radio para sus dispositivos móviles. Y también un saludo muy especial para todos aquellos que nos escuchan en diferido a través del podcast que estamos publicando todas las semanas en una
una lista de reproducción del canal de YouTube de Caracol Radio. Hoy, Juanje, un programa muy especial porque me encantan los programas de viajes, de historia y, como usted bien lo mencionaba hace unos minutos, para poder recorrer este gran gigante asiático con el vehículo más poderoso de todos, como lo es la imaginación. Efectivamente, también comentaros que lo que os guste el periodismo de misterio, que es lo que hacemos aquí, tenéis un canal de YouTube que es Oculto tras la sombra, donde todas las semanas salen vídeos y dentro de muy poquito empezarán a salir también algunos podcasts. Si te digo, Alejandro Bernal, China, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Wow, hoy en día siendo un referente tan hegemónico, me atrevería a decir que no solamente a nivel económico y tecnológico, muchas cosas, pero así de primera mano, Juanje, la gran muralla china y los dragones, la gran tradición de los dragones. Y los dragones, eso sí que no me lo imaginaba. Yo, fíjate, si me dices China, lo primero que me viene a la mente, porque estoy obseso con algún día poder viajar hasta ahí, son los templos de Wudang, donde nació el Kung Fu, donde nacieron parte de las artes marciales más importantes del mundo. Y si alguien dice, los templos de Wudang, ¿eso qué es? ¿Dónde está? Muy sencillo. ¿Habéis visto Kung Fu Panda? Esos son los templos de Wudang, donde aprende Kung Fu Panda. En concreto, el templo donde aprende Kung Fu es el templo de Shaolin. Luego vamos a hablar de su historia, porque llegó a ser esto incluso un problema de Estado en China. El templo de Shaolin, claro, porque de él salían superguerreros y eso era algo muy apetecible para diferentes ejércitos. Bueno, pero la persona que sabe muchísimo más de China que nosotros y que la ha visitado muchísimas ocasiones es Claudia Gómez. Pero bueno, como es la primera vez que está en Noche de Misterio para toda la audiencia de Caracol Radio, ¿quién es Claudia Gómez? Ilústrenos usted, señorita. Hola, pues gracias Juan Jesús, gracias Alejandro, muy contenta de estar con ustedes. Pues Juan Jesús sabe que yo he sido seguidora del programa y me encanta sobre todo los programas de viajes. Yo soy comunicadora social, soy periodista y he estado en China varias veces por trabajo y me ha tocado la oportunidad también de visitar estos sitios emblemáticos en varias ocasiones. Entonces, pues lo que soy es una apasionada por esa cultura que es absolutamente fascinante. Oye, una pregunta. Lo primero, una colombiana como tú, cuando llega a China, ¿cómo es ese golpe cultural y ese shock? ¿Cómo te adaptas? Porque tú aparte no ibas solamente a viajar, ibas a trabajar junto con compañeros tuyos que son chinos. Pues primero que todo, uno siempre que piensa en China y los mitos que tiene es que son pues esta arquitectura tan particular y demás, pero lo que se encuentra son unas ciudades del futuro. Lo que nosotros pensamos que es China de la parte ancestral es una parte de su cultura. Sin embargo, son ciudades supremamente avanzadas, casi en el top 10 de las ciudades con mayor número de rascacielos en el mundo están varias ciudades de China. Entonces es algo que uno no se alcanza ni siquiera a imaginar cuando llega. Es impresionante. Ahí está viviendo uno la tecnología, las ciudades del futuro y es otra cosa completamente distinta. Oye, eso que estás comentando, ahora te doy paso, Alejandro, me parece fascinante porque tú además lo puedes comparar con Europa, conoces bien Estados Unidos, y que digas que cuando uno va a China se mete en ciudades que parece que están más allá del siglo XXI, pero ¿en qué sentido lo notas? Yo recuerdo alguna vez hablando contigo de esto que me contaste una anécdota que me impactó mucho, y es que una vez en no sé qué ciudad china me dijiste que había un señor pidiendo en la calle y pedía a través de un código QR, o sea, ya ni siquiera se le daba dinero. Así es, allá las tarjetas ya no existen. ¿Cómo? Allá todo, ellos tienen una aplicación que se llama WeChat y a través de WeChat hacen todo. Es su Facebook, es su Twitter, son diferentes aplicaciones que confluyen en WeChat y tienen WeChat Pay y por ahí pagan todo a través de QR. Entonces, si tú quieres comprar una fruta en la calle, con tu código QR. Si tú quieres darle plata a un mendigo con un código QR, lo ponen en su cartoncito. Esto es increíble. Y cómo se vive, por ejemplo, también el tema de la tecnología. Pues las ciudades, uno puede decir una ciudad promedio en China, pero una ciudad promedio en China tiene 8, 10, 15 millones de habitantes.
Wow. ¿sí? Y entonces, pues los sistemas de transporte público son increíbles y está uno, no sé, en el sótano 4, en el metro, y tú ves a todo el mundo con su celular viendo videos en 4K, que eso pues acá en Colombia todavía es un sueño, incluso pues en la calle, ¿cierto? Entonces ve uno en realidad como las películas de ciencia ficción, todas estas distopías y demás, pues lo ve uno pensaba que la ciudad más como más avanzada era Hong Kong, pero cuando tú llegas a Hong Kong es ahora casi como cualquier otra ciudad. A 15 minutos de Hong Kong en metro se encuentra la ciudad de Shenzhen, que es el Silicon Valley de China. Y ahí hay un montón de empresas de tecnología. Y tú ves y vives esas ciudades del futuro. Yo llegué la primera vez a esa ciudad hace 6 años y estaban construyendo unas líneas de metro. Yo dije, ve qué maravilla. No, en 5 años vamos a construir 17 líneas de metro nuevas. 17. Nuevas, ¿no? 17 nuevas. Y ya en 5 años, pues cuando fui la última vez, que fue hace 2 años antes de la pandemia, estaban ya casi listas. Y supongo que la próxima vez que vaya, si tengo la oportunidad de hacerlo, pues ya van a estar completamente terminadas. Ellos dijeron 5 años y lo cumplen. Oye, ya que has hablado de Shenzhen y ese Silicon Valley, no puedo obviar la pregunta, obvio. ¿Cómo es el ambiente en una ciudad como Shenzhen, donde se está creando parte de la nueva tecnología que tenemos en todo el mundo? Bueno, una tecnología china que es increíble, no paran de salir noticias. Ahora, por ejemplo, lo más viral que se ha hecho es lo de los hipermisiles chinos, porque dicen que ya, las leyes de la física hacen que desaparezcan. Pero incluso más allá de eso, Juan y Alejandro y público, es increíble, por ejemplo, ver que en Shenzhen ya los meseros son robots. Son ciudades súper vibrantes, súper jóvenes. Sí, ya están haciendo los pilotos donde los meseros son robots. Esto es otra cosa completamente distinta. Por ejemplo, tú encuentras allá, es una ciudad súper joven, el promedio de edad en Shenzhen son 33 años. Wow. Entonces, pues es gente de verdad súper joven trabajando. Es una ciudad que tiene alrededor de 45 años. Hace 45 años había 350.000 habitantes y hoy son 15 millones. ¿En cuánto? En 15 años. En 45 años. 45 años han pasado de 350.000 a 15 millones. A 15 millones. Entonces es como un poco todo lo que tiene que ver con China y con su historia, y si quieres ahí ya nos devolvemos como a esa parte ancestral de la historia, de los dragones, de los sitios a visitar que son emblemáticos dentro de la cultura, y pues lo que tiene uno que conocer cuando va a China también, que son esos contrastes de estas ciudades del futuro y estos sitios tan especiales como son la muralla, como la ciudad prohibida, que son sitios absolutamente hermosos, los templos colgantes, que yo estuve en un templo colgante. Nos vas a hablar de toda esa parte cultural, pero déjame que cerremos esa parte humana que me parece fascinante. Yo hace poco, hablando con un tío mío que se dedica mucho al ámbito científico, tú lo conoces, el doctor Alfonso Hernández Laguna, me decía que él ya tenía varios compañeros que habían ido a Shenzhen porque les pagan súper bien, van 6 meses, pues se explican a diferentes empresas o a la empresa que les haya patrocinado los avances que se han hecho en física, en química, en este caso en España, dentro del Consejo Superior de Investigación y Ciencia, porque además se los llevan ya jubilados, les hacen ofertas, los llevan 6 meses para que enseñen todo lo que saben y luego pues se regresan a su país. Pero claro, esto es increíble porque están creando un foro mundial en Shenzhen a nivel científico y tecnológico, y esto es algo de lo que no se habla y que la gente no conoce. La gente siempre pensamos en China, los dragones y tal. Ojo, cuidado que China, los dragones y tal, que ahora vamos a hablar de eso, no os preocupéis. Pero estamos hablando del mayor laboratorio de ideas del mundo, junto con Silicon Valley. Y yo no sé si por este rechazo que hay algunos hacia, Dios mío, lo asiático o lo que tal, pero esto es que es así y es una realidad, no es un proyecto.
Nosotros hemos tenido como referente siempre Europa y pues Norteamérica y no nos hemos detenido a mirar de pronto hacia Asia o hacia China. Pero hoy en día, por ejemplo, el segundo socio comercial de Colombia después de Estados Unidos es China. Es supremamente importante todo lo que sucede allá y esto no es gratuito. China ha venido trabajando mucho, digamos, en temas, por ejemplo, antes uno decía algo chino, algo barato, alguna Sí. imitación, pero hoy en día la tecnología china es increíble, se han preocupado muchísimo por cambiar todo lo que están haciendo y tú allá sí puedes conseguir cosas pues baratas y demás, pero también consigues lo más caro, lo de última generación, las mayores innovaciones, tendencias. Entonces, pues sí, es como un poco empezar a cambiar esa percepción que tenemos nosotros mismos de este país en términos comerciales, en términos de innovación, en términos de tecnología, todo lo que hacen en investigación y desarrollo es impresionante. No, es un país que invierte muchísimo en investigación y desarrollo. Ojo, que el futuro de la computación cuántica y el 5G, en lo que se va a basar el desarrollo del futuro, China está súper adelantada, muy por encima de Estados Unidos. Alejandro Bernal, quería preguntar algo. Juanje, pues aprovechando que estamos abordando aquí la parte humana dentro de la vivencia que Claudia ha tenido, dentro de sus varias visitas a China, ¿cuál ha sido el desarrollo tecnológico que más te ha impactado? Bueno, no sé, para mí de pronto ver el sistema de transporte público, es ver los edificios, ver todo lo que están trabajando en temas de eficiencia energética, el tema de camuflaje, por ejemplo, en términos tecnológicos de las antenas que son árboles, de ver la conectividad en las ciudades, de cómo todo el mundo está ya conectado, tú ves grandes, pequeños, toda la gente está hiperconectada en ese país. Bueno, pues fascinante me parece esa experiencia en China y nos has pintado, bueno, un Shenzhen que está un poco más allá del siglo XXI. En muchos programas aquí hemos comentado, en Noche de Misterio, hemos dicho que en el mundo a día de hoy, si coges un avión, puedes ir desde la edad de piedra, si vamos al valle de Irian Jaya, en Papúa Nueva Guinea, hasta el más allá de este siglo XXI, por ejemplo, si nos vamos a Shenzhen. Pero bueno, vamos a empezar ahora a hacer un periplo por China, un viaje de la mano de Claudia Gómez, que ha estado muchas veces allí. Lo primero, Claudia, cuando llegas allí, ¿cuál es la primera ciudad que pisas normalmente? ¿Shanghái? Beijing, Beijing es Pekín, la capital. sí, Pekín. ¿Y cómo es esa capital? ¿Cómo es Beijing? Pues primero es impresionante. Es impresionante pues porque son más de 23 millones de habitantes. 23 Eh, millones de habitantes. sí, Wow. entonces Wow. ahí además convergen lo mismo. eh, Zonas súper modernas como Sanlitun, que son, o sea, yo haya visto tanto lujo como no he visto en ninguna otra parte del mundo, desde todas las centros comerciales solo con marcas de diseñadores, el otro día pasé una concesionaria donde hacen los carros a mano, donde pues Rolls Royce se queda más o menos en la mitad del camino, es una Wow. locura, galerías de arte, hay una zona que es divina de galerías de arte, súper moderna, que era una zona industrial y ahora son galerías de arte contemporáneo, y al lado también encuentras, pues tienes a la Ciudad Prohibida, toda la parte de la plaza de Tiananmen, que es impresionante. Yo tuve la oportunidad de entrar a ver la tumba del general Mao. Dicen que es súper impresionante ir a ver la Es tumba de Mao. impresionante, es muy bonito ver el respeto de la gente, ver cómo le llevan flores, la ceremonia, es algo bien especial y estás al frente con la Ciudad Prohibida, que es que tú te puedes pasar allá 5 horas caminando y no la alcanzas a recorrer. Nos va a dar un esbozo histórico de qué es la ciudad prohibida. Para que entendamos esto, Alejandro Bernal. Juanje, precisamente se conoce como el palacio imperial más grande del mundo y uno de los complejos más imponentes de este estilo
que ha sobrevivido al paso del tiempo. Como tal, esta ciudad prohibida fue construida entre los años 1406 y 1420 y Juanje, Claudia y oyentes, es tan imponente que tiene una extensión de 72 hectáreas, 961 metros de norte a sur, 753 metros de este a oeste, 980 edificios y más de 8.728 habitaciones. De hecho, Juanje, había una especie de mito. Perdón, he dicho 7.000 habitaciones. 8.728 habitaciones en su interior, Juanje. Así de imponente es esta Dios ciudad santo. prohibida en el seno de Beijing. Es más, había un mito que trascendió el tiempo, Juanje y oyentes, que nos comentaba que incluso dentro de Ciudad Prohibida había más de 9.999 habitaciones. ¿Cuál ha sido el problema con esto? Nadie hasta el día de hoy ha podido contarlas con exactitud si es en efecto esa cifra o la que les acabo de dar. Así de imponente es, y tal y Dios como santo. decía Claudia, es tan grande que ni siquiera en 5 horas alcanzas a recorrerlo en su totalidad. Básicamente, Pero lo de los 9 puede ser por el 9.000. tema de que el 9 era el número 9.999, porque el 9 era el número del emperador. el 9, el número. Vamos a ver. La ciudad prohibida era la casa, el recinto militar fortificado donde vivía el emperador de China. Yo creo que todos los hemos visto, los que hayáis visto la película El último emperador, la historia de Puyi, el último emperador de China. Creo que es la película que más famoso hizo esta ciudad prohibida. Una ciudad prohibida a la que creo que no podía tampoco entrar cualquiera, Sí. ni muchísimo menos, sino que allí estaba el emperador, estaba la corte, estaban las concubinas, y bueno, pues ahí se dirimía la vida política de China cuando China estaba en el feudalismo. Alejandro Bernal. Ha estado en pie esta ciudad prohibida durante casi 500 años, desde la dinastía Ming hasta el final de la dinastía Qing, y tal y como lo comentaba Juan Jesús hace unos instantes, fue la residencia oficial de los emperadores de China y su corte. También fue un importante centro ceremonial y político dentro de este gran país. Desde 1420 hasta 1644, Juanje, Claudia y oyentes, fue prohibida la corte de la dinastía Ming, hasta que en abril de 1644 esta fue capturada por las fuerzas rebeldes de Li Zicheng, quien se proclamó emperador de la dinastía Shung. Fue pasando el tiempo y hacia el año 1860, durante la Segunda Guerra del Opio, fuerzas anglo-francesas tomaron el control de esta ciudad prohibida y la ocuparon hasta el final de este conflicto. Después de haber sido el hogar de 24 emperadores, 14 de la dinastía Ming y 10 de la dinastía Qing, esta ciudad prohibida dejó de ser el centro político de China hacia el año 1912, con la abdicación de Puyi, quien es, tal y como lo comentaba Juan Jesús, el último emperador de China. Hay que decir además que en la Segunda Guerra del Opio, repito, las guerras del Opio son para mí las guerras más infames de los últimos siglos. Lo resumo brevemente. Los británicos atacaron China para obligar a los chinos a que se pudiera consumir el opio británico que venía desde la India. Lo peor fue que en esa Segunda Guerra del Opio, además, los ingleses y franceses destruyeron una buena parte del patrimonio chino que había en Pekín, patrimonio que nunca se podrá reconstruir. Como un tema además terrible de esta segunda China es que las potencias occidentales, en concreto fue Gran Bretaña, Francia, con el apoyo de Estados Unidos, se obligó a el gobierno chino a la exportación de gualíes. Los gualíes fueron los esclavos modernos, digamos, que hicieron obras en América como el Canal de Panamá o la primera línea ferroviaria que atravesó Estados Unidos de este a oeste. Es un tema muy complejo y por eso hay que decir que hay que entender también China a día de hoy, su cultura y su geopolítica a través de esta desgracia que les hizo Occidente. Alejandro Bernal. Juanje, algo muy particular dentro de la construcción que se realizó de esta ciudad prohibida es precisamente los detalles meticulosos a nivel filosófico y religioso que se encuentran a nivel simbólico dentro de esta ciudad prohibida. Por ejemplo, Juanje, predomina
dentro de los tejados de esta ciudad el color amarillo. ¿Y por qué tiene precisamente este tono? Porque es un color que está relacionado con el emperador y con su poder. Los salones principales de los patios interiores y exteriores están todos dispuestos en grupos de 3, en forma de diagrama Queen, que representa una conexión con el cielo de acuerdo a la cultura china. ¿Cuántas horas has estado caminando por la ciudad prohibida, Claudia? Pues cada vez que voy el promedio son 3 o 4 horas y he estado unas 8 o 9 veces allá. Wow, o sea, gigante. Y me imagino hay mucha diferencia entre las habitaciones personales del emperador, que serían muy lujosas, y el resto, ¿o no? ¿O es todo tiene un estilo más o menos uniforme? Digamos que no todas están abiertas al público, pero lo que está abierto al público, digamos, sí tiene una representación pues bastante como ellos reconstruyeron un poco de cómo sería esa vida imperial. Pero pues están las habitaciones del emperador, de las concubinas, de la emperatriz, donde jugaban, donde estaban, donde recibían las audiencias. Entonces, pues sí es muy bonito, han agrupado algunos de los elementos, pero es que de verdad es algo que uno tiene que ver algún día. Es tan hermoso, es tan imponente ver los techos, verlos todo pintado a mano. En la arquitectura tradicional china, todos los techos y todo lo construían con madera y con otros elementos, pero no usaban clavos. Wow. Por ejemplo, como un no puzzle. usaban clavos. Sí, literalmente como rompecabezas, eso se puede ver ahí. O en otro sitio que es muy hermoso, que también es llamado el Palacio de Verano, donde pasaban el verano el emperador y la familia, que también ahí hay unos corredores increíbles donde se puede ver muy bien esos techos y de verdad, literal, como un puzzle, como tú dices, o un rompecabezas. Bueno, señores, que se me olvidó al principio del programa, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral China Caracol. Repito, el numeral de hoy es China Caracol, y no os vayáis porque viene un pequeño boletín informativo. Ya mismo sigue Noche de Misterio. Ya regresa Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Bueno, pues aquí seguimos en Noche de Misterio. Repito el numeral, que es China Caracol, para vuestras preguntas y comentarios. Y yo no sé vosotros, pero yo estoy fascinado con este viaje que estoy haciendo a través de la imaginación a esa China súper moderna, y hemos empezado ahora con esa China ancestral. Bueno, Claudia, en Pekín, además de la plaza de Tiananmen y de el palacio, la ciudad prohibida, el palacio del emperador, ¿qué otro sitio nos recomendarías para visitar? Bueno, claramente el Palacio de Verano es muy hermoso también. El Templo del Cielo. El Templo del Cielo lo usaban para hacer las ofrendas antes de, pues en una época del año, para que tuvieran abundancia. Es hermosísimo. Oye, el clásico de los clásicos, la Gran Muralla, ¿eso se ve en Pekín o eso es donde tienes que ir a ver la Gran Muralla? Sales de Pekín y hay varias zonas que son las que están mejor conservadas. Ajá. Y la verdad es, incluso cuando uno viaja, ve pedazos de la muralla por las montañas, que son fragmentos todavía. Bueno, la Gran Muralla, que es uno de los pocos monumentos. Pero cuando hay sitios donde uno va y se puede ir caminando, puedes hacer viajes incluso puedes subir como en una especie de teleférico, puedes bajar en, no sé, como en unos carritos, como si fuera una montaña rusa. Bueno. Tienen diferentes formas de verla. Bueno, la Gran Muralla, uno de los pocos monumentos del mundo que se ve desde el espacio, y para que nos dé un esbozo de qué es la Gran Muralla china, Alejandro Bernal, ¿qué es la Gran Muralla? Juanje, sin lugar a dudas, una de las construcciones antiguas más imponentes construidas por el ser humano. Como tal, esta es una antigua fortificación china que fue construida y reconstruida entre los siglos
V antes de Cristo y XVI para proteger la frontera norte del otrora Imperio Chino durante las sucesivas dinastías imperiales contra los ataques de los nómadas Xiongnu de Mongolia y Manchuria. Se calcula al día de hoy que esta gran muralla china tiene unos 21.200 kilómetros de longitud que abarcan desde la frontera con Corea al borde del río Yalu e incluso Espera, voy a repetir el dato. Ha dicho 21.000 kilómetros. 21.200 kilómetros de extensión, Juan Jesús. Dios santo, qué barbaridad. Es una continúa, absoluta barbaridad. Y sí, es que es absurdo, el dato es absurdo, o sea, es de que te quedas loco, sí, sí. Y tal y como se los comentaba, va desde la frontera de China con Corea, atravesando el río Yalu hasta el desierto de Gobi, a lo largo de un arco que delinea aproximadamente el borde sur de Mongolia interior, aunque al día de hoy, lamentablemente, solo se conserva el 30% de ella original de esta construcción, pero el gobierno chino está adelantando unos esfuerzos bastante grandes para restaurarla, para volver a mostrarla en todo su esplendor. Hay un dato muy particular, Juanje, y es que el libro de Richard Halliburtt, Second Books of Marvels, que esta fue una publicación que salió a la luz en el año 1938, afirmaba que la Gran Muralla China es la única construcción humana que es visible desde la Luna, y esta gran idea y este gran mito se reforzó por parte de Ripley, quien a su vez en la misma década de los 30 aseguró lo mismo. Así de imponente es esta construcción, Juanje. Muy bien, amigo, pues tremendamente fabulosa esa muralla china. Ojalá el gobierno chino sea capaz de hacer que vuelva a todo su esplendor. De todas formas, me gustaría verlo muchísimo antes. Claudia, y después de Pekín, de Beijing, ¿cuál es el siguiente sitio normalmente al que vas cuando estás en China? Bueno, otro sitio puede ser Shanghai, o hay un sitio donde no siempre voy, pero estuve una vez y es increíble, y es en Xi'an, cuando fui a ver a los guerreros de terracota. Bueno, pues cuéntanos los guerreros de terracota de Xi'an, que son más de 8.000 figuras, todo un ejército. Porque Xi'an está muy lejos de Pekín, ¿o no? No es tan cerca, la verdad, hay que ir en avión, yo fui en avión. Ok, perfecto. ¿Y cómo es ese paseo por el antiguo ejército hecho en terracota de uno de los emperadores chinos más importantes de la historia? Primero, ver esos guerreros, el tamaño de esos guerreros. Ustedes saben que en general la población china pues no es muy alta, pero esos guerreros eran altísimos. Y uno ve un estadio lleno de guerreros. En realidad, cómo los encontraron enterrados, los han ido recuperando como si fueran también rompecabezas. Los han ido armando, toda la restauración de los guerreros. Entonces es un trabajo impresionante. Yo fui a un sitio que es como un estadio de fútbol, háganse de cuenta, y ahí estaban todos los guerreros, los que han ido desenterrando, los que han encontrado. Entonces obviamente ahí están los generales, los caballos, los soldados, ahí también se ven los rangos dentro de los guerreros, y está la tumba del emperador, que es otra locura, pero en otra parte, en el estadio ves a todos los guerreros, que son cientos de guerreros, yo no sé exactamente. Son exactamente, para ser exactos, son algo más de 8.000 guerreros. Efectivamente, la estatura de muchos de ellos llega casi hasta los 2 metros. Parece ser que el elevar la estatura de los guerreros era para que el aspecto del ejército fuera incluso más impresionante. Estamos hablando de la tumba del emperador Qin Shi Huang, que murió en el año 209 antes de Cristo. Los guerreros de terracota se descubrieron por casualidad en 1974 en unas obras que se estaban haciendo para una serie de canalizaciones de agua, y lo que es la tumba del emperador, la tumba en sí, no se ha podido abrir o no se abre porque, lo que parece claro por varios textos que describen la tumba es que el emperador quiso hacer como un cosmos donde él flotaba sobre un mar de mercurio.
Y esos textos, que son del siglo II después de Cristo, para ser exactos, que nos describen así la tumba, y también nos describen, por ejemplo, que hay una serie de ballestas que te tirarían flechas envenenadas si tú intentas entrar en la tumba, en plan película de Indiana Jones, que esas ballestas casi con toda seguridad están ahí, cosas distintas que sigan funcionando o no. Y el gobierno chino, con muy buen criterio, llevado por sus arqueólogos, no abre la tumba del emperador porque teme que suceda igual que sucedió, por desgracia, con los guerreros de terracota, que en aproximadamente 15 segundos perdieron su policromía. O sea, esos guerreros no son como los vemos, sino que estaban pintados de colores azul, dorado, rosa, morado. Y entonces, bueno, pues hay un problema arqueológico a la hora de abrir la tumba, porque piensan que todo se puede desintegrar por llevar prácticamente algo más de 2000 años cerrado. Entonces es todo un desafío tecnológico, aunque muchos arqueólogos piensan que algún día sí tendremos la tecnología para poder abrir esa tumba. O sea que fijaros de lo que estamos hablando. Realmente lo que vemos es parte del mausoleo del emperador Qin Shi Huang. Ni siquiera lo estamos viendo todo. Por eso mucha gente dice que incluso la comparación entre la tumba de Tutankamón y la tumba del emperador Qin Shi Huang, bueno, pues ni siquiera en cierta medida no sería comparable. El tema es que en Tutankamón se encontró muchísimo oro, pero en una tumba muy pequeñita, mientras cambio esta tumba es como varios estadios de fútbol. O sea, es una cosa súper loca. Entonces va es majestuoso, o sea, realmente ir a estos sitios uno queda muy sobrecogido. Y no solo, o sea, una parte es donde están los guerreros, pero la misma ciudad fue capital del imperio. Entonces Xi'an tiene una muralla muy hermosa, que incluso uno puede recorrer en bicicleta. Es un paseo supremamente bonito, ya pues aquí como tip de viaje. ¡Qué chévere! Bueno, Sí. y después de Xi'an y de ver los guerreros de terracota, esa parte del mausoleo del emperador Qin Shi Huang, ¿a qué parte de China sueles ir? Bueno, Shanghai también es una ciudad muy bella, es una ciudad es impresionante, tiene también más de 20 millones de Disculpa, habitantes. Shanghái es un puerto, ¿verdad? Sí, Ok. sí, Y, entonces también tiene esa parte, tiene una parte que tiene una influencia británica en su arquitectura y conserva mucho también de arquitectura tradicional. Hay muchos templos budistas, hay unos jardines muy hermosos y cerca de Shanghai están todas estas ciudades de agua, a las que llaman las Venecia China. las Venecias chinas, no había escuchado eso en mi vida. Cuéntanos, ilústranos Son, con todo lujo de detalles, porque eso sí que no lo había escuchado en mi vida. son unas villas de agua, hay diferentes, hay varias. Y uno entra y tienes que pasar, o sea, o vas caminando o pasas en barquitos porque pues son ciudades alrededor del agua. Y pues no son ciudades, en realidad son villas, pero son hermosas. Mira, hay uno que se llama Muyen, otra que se llama Chuyao. Suzhou tengo aquí, Zunhuan, Sí, hay un montón de ellas, sí, lo estoy viendo ahora yo he mismo. estado en varias y son hermosas. La verdad es de las cosas más bonitas y pues que cuando Pero, va uno a Shanghai que son imperdibles. y las imágenes que estoy viendo ahora mismo son como una Venecia, efectivamente, pero muy asiática, porque en vez de... Sí, Tienen como una especie de barquitos, pero con una especie de techo para que no te dé literal, como el típico, como en sol. las películas, como Ajá. en las películas que uno ve de la China antigua. De hecho, en varios pueblos han grabado muchas películas, han rodado bastantes películas de Hollywood ahí. Qué bueno, me parece súper curioso. Las Venecias chinas, aquí tengo una delante que, por ejemplo, es Sí. Suzhou. Bueno, y hay una cosa que no me resisto a preguntarte, y es el tema de la comida. ¿Cómo lleva un colombiano lo de comer todos los días allí en China? La comida en China es como la que vemos aquí en los restaurantes, y luego No, el tópico de los tópicos, lo de los insectos y esas cosas. Cuenta con todo lujo de detalles. no, la comida es completamente distinta y varía en cada región. Digamos que yo he sido bastante de buenas porque he tenido muy buenos guías y he probado cosas distintas en cada lugar y también pues un poquito
no tan extremos, pero también cuando he ido a sitios donde no sé lo que estoy comiendo, yo solo digo no quiero comer cosas tan extrañas, pues allá es diferente, allá utilizan cada uno. Recuerden O también sea, que en la China comida es diferente en las ciudades. pasaron, O sea, no es sí, igual comer en Pekín que cada comer en... ciudad, no, en Shanghai es más dulce, en Beijing es más picante, y entonces pues para ellos pues para nosotros es súper distinto. El desayuno es otra cosa, pero es muy rico. Y por ejemplo, con el tema de los insectos, el desayuno es otra cosa. ¿En qué sentido? No hay arepa, ni huevo y queso. O sea, ellos ¿cómo es el comen no ni desayuno? pan ni nada, ellos comen generalmente muchos vegetales, o uno ve los huevos como unos huevos negros que son cocidos en soya. Son sabores Huevos bastante, negros, sí, fuertes. pero porque son como cocidos en sí. Qué No cosa son tan loca. como, ese es súper distinto, o comen como una especie de sopa como con arroz, que es como una especie de colada, bastante, eso es muy distinto. Oye, ¿y el arroz es desayuno, almuerzo y cena o no? Ay, pero sí, también, ellos sí comen mucho arroz y sus noodles, tienen los noodles que uno conoce acá de los fideos chinos, tienen 1000 formas, 1000 sabores de harina, de frijol, de una cantidad, o sea, la verdad, en cada lugar también son diferentes. Bueno, ¿y lo de los Eh, insectos y esas cosas? Digamos que lo de los insectos ahora es un poco más casi que un atractivo turístico. Ok. En Beijing hay un sitio que se llama Wangfujing, donde hay una calle donde encuentras escorpiones, estrellas de mar, caballitos de mar, eh, Gusanos. gusanos, hay de todo. Es una cosa horrible, pero la gente va es más como por el experimentar y es algo bastante divertido. ¿Y a Pues yo qué he sabe, estado a qué con sabe el escorpión? escorpio sí probé, gusano no. Vale. Bueno, Atostado. Como cuando estás en México y pruebas los grillos, al final son fritos y saben a tostado. ay, qué bueno. Bueno, yo he comido gusanos aquí en Colombia, se pueden comer gusanos, el suri en el Amazonas, Sí, yo lo he comido en Perú, en o el sea que Amazonas. tampoco debería de asustarnos tanto. Oye, sigamos con ese viaje de la mano que nos estaba dando por China, y después Bueno, de... antes, yo quiero que antes de que se acabe, yo quiero contarles el sitio más bello para mí, pues sobre todo más distinto. Al norte hay un sitio muy hermoso, pues es una ciudad que se llama Datong. Datong. Y cerca, Datong, sí, y cerca de Datong hay una parte donde hay unas grutas, donde hay 51.000 budas esculpidos. Wow. 51.000 en Desde, unas cuevas. sí, No conocía en eso. unas No conocía. cuevas el más grande mide como 14 metros y hay unos pequeñitos, hay de todos los tamaños, es una cosa, pero absolutamente divina. ¿Tienes que coger el O avión sea, para ir son hasta Datong súper al norte o lindos. cómo? No, son las rutas de Yungang, se llama, ¿no? Queda como a 2 horas de Beijing. Ajá. Esto queda Y en por la qué, provincia de Shanxi. y De por hecho, Datong, dime. No, que por qué te impresionó tanto, porque se sigue viendo el fervor religioso de la gente por las grutas y los Más que miles de por el fervor, Budas. pero es que imagínate 51.000 budas que tú alcanzas a ver. No, es increíble. Esculpidos todos dentro o sea, en la montaña, porque son las grutas, o sea, vas cruzando la montaña y vas viendo como unas cavernitas llenas de budas y budas de todos los tamaños. Es increíble, es muy, muy hermoso. Y de hecho en Datong están, a partir de ilustraciones que tienen de épocas antiguas, están reconstruyendo la ciudad imperial, como en el centro, con la Wow. muralla y demás. Sí, ellos lo estaban preparando para los Juegos Olímpicos de Ok. invierno Oye, que van a hacer allá. pero se nota allí porque, por ejemplo, Datong, que yo hablo alguna vez contigo también de eso, aparece, o sea, ahí se mezcla el budismo con el confucianismo y con el taoísmo. Pero dices que Pero no, no no es... hay, pero no es ahí en esas grutas, ¿En dónde? es en los templos colgantes. En los Que templos colgantes. ¿Y eso dónde está?
También cerca, como a 1 hora de ahí, de Datong, como 2 o 3 horas de Beijing, es el templo de Xuankong. Y ahí son los únicos templos, es más, están pegados en la montaña, como en la roca, así como se ven en Kung Fu Panda y demás, y tienen 1,5 metros de ancho. Wow. O sea, realmente son estructuras súper chiquitas, y ese templo es un templo supremamente especial porque es el único lugar donde confluyen tienen altares para las 3 religiones, pues, que son el confucianismo, el budismo y el taoísmo. Es un sitio impresionante porque pues tú vas y tú subes y tienes que caminar, subir unas escaleras bastante, y cuando llegas al templo pues es bastante asustador porque realmente es muy angosto y estás colgándote de ahí, pues no es la montaña, son como unas rocas en realidad. Bueno, porque es un lugar sagrado para ellos y sí me parece maravilloso, pero sí me parece maravilloso, fíjate, a nivel cultural, qué bonito que haya lugares donde se pueda alabar a religiones diferentes y que compartan un mismo espacio sin que eso sea un conflicto. Porque si hablamos de Occidente y os hablo de Jerusalén, pues así sí, como es un poquito distinto. como muy pacífico, no es que haya sido la convivencia entre religiones ni mucho menos. Y eso sí me parece fabuloso. Pero ¿ves fervor religioso en China, en esos templos budistas y No demás, o no? tanto, de pronto un poco de la gente mayor, sobre todo ves en los templos budistas, no solo allá, sino en otros templos, digamos en Shanghai, en Hong Kong, hay unos templos budistas muy lindos, incluso en Beijing, porque muchos templos durante ciertas épocas pues los transformaron en iglesias, en colegios, o pues cuando el tema religioso en China, pues digamos que no estaba como el maoísmo y la religión no eran muy compatibles. Ajá. Pero sí hay unos que se han conservado, y sí, uno donde más fervor ve es en los templos budistas. Sin Ok. embargo, yo creo que son sitios tan lindos donde uno va, es, es, es como estar en paz, son sitios muy lindos, los jardines en China son supremamente cuidados, y para los chinos el tema de los jardines es hermoso, entonces en estos templos ves esa opulencia de los jardines. Entonces son sitios como remansos de paz, más que un fervor religioso. Yo creo que son sitios pues como para uno conectarse, sin Bueno, importar la religión. yo quiero dar una pincelada ahora, porque estamos hablando de taoísmo y de confucianismo, sin que mucha gente a lo mejor no tiene claro qué es esto. El budismo me imagino que sí, el budismo, la doctrina de Siddhartha Gautama, que era un príncipe hindú que se convirtió en Buda, el iluminado. Y realmente el taoísmo y el confucianismo, que sí son muy chinos, bueno, pues el taoísmo básicamente se basa en un libro que es la obra de Lao Tse, aunque todavía hay discusiones arqueológicas sobre si Lao Tse existió o no, que es el Tao Te Ching. Y básicamente son sistemas de filosofía que se llegan a convertir en religión, porque la palabra religión viene de religar, viene de entender qué hace el hombre en el universo y en medio de la naturaleza, y precisamente el taoísmo, que significa literalmente del chino al español, sería enseñanza del camino, lo que hace es intentar analizar el orden natural de las cosas, cuál es nuestro sitio dentro de la naturaleza y desde el universo. Uno de sus preceptos es el de los 3 tesoros, que son compasión, frugalidad y humildad. Los que queráis saber más de taoísmo, os recomiendo Kung Fu Panda. El escenario en el que está Kung Fu Panda, que ahí no ha estado Claudia, Así es. es el día en el que quiero ir, son los templos de Wudang. Bueno, pues estos templos de Wudang, que son Patrimonio de la Humanidad de los años 90 de la UNESCO, uno de ellos es el que habéis visto más en películas y en todo esto, que es el famosísimo templo de Shaolin. Bueno, supuestamente, según la leyenda, Lao Tse, sentado en una de las montañas de Wudang, vio una pelea entre un águila y una serpiente.
y viendo aquella pelea entre el águila y la serpiente, se dio cuenta de que la lucha era parte de la naturaleza y de que era necesario aprender a luchar para poder defenderte de otros enemigos, pero la lucha se tenía que hacer en equilibrio con lo natural. Y esto es lo que se conoce como Kung Fu. Dentro de los templos de Wudang, que son muchos, el templo de Shaolin, que es el templo donde se hacían las mayores enseñanzas en Kung Fu y que fue destruido alguna vez en la historia, bueno, pues comentan que en el templo de Shaolin, se lo habéis visto en Kung Fu Panda y en otras películas, en el templo de Shaolin y en esos templos vive el espíritu de los inmortales, porque según las leyendas taoístas, el espíritu de Lao Tse quedó en Wudang para que los monjes pudieran aprender todo ese tipo de técnicas. Hoy día el gobierno chino ha hecho que los monjes de Shaolin pueden salir de China y hay un espectáculo increíble donde veréis que hacen cosas con su cuerpo que no os podéis imaginar. Claudia me hace así con la cabeza, ¿tú lo has llegado a ver o no? Es que hay muchos shows, no sé si sean específicamente de esos monjes Shaolin, pero sí hay unos shows muy bellos basados en el Kung Fu y demás, y es increíble verlos. No, sí, hacen unas cosas con el cuerpo que son increíbles y llegó a convertirse esto en un problema de Estado, lo refleja muy bien la serie Marco Polo en Netflix, si la habéis visto, en el sentido de que, claro, muchos políticos se dieron cuenta de que si alguien controlaba Shaolin, podría crear un super ejército porque un monje de Shaolin era capaz de acabar con 10, con 15 soldados. Entonces esto llegó incluso hasta ser un problema de Estado. Ya repito, la película o la serie Marco Polo refleja muy bien esto, en el sentido de que, claro, veías a un señor pelear de una forma que no habías visto un soldado en la vida. Y para dar otro pequeño esbozo, que nos quedan ya solo 3 minutitos, el confucianismo. Confucio es un señor, un filósofo chino del siglo VI antes de Cristo, y básicamente igual, es un tipo de filosofía que se convierte en religión, donde nos habla también de la armonía. El concepto de la armonía tiene que verse en lo familiar, en lo social. Es necesario cultivar la piedad, la bondad. Confucio básicamente fue un gran sabio en China, y hay una anécdota muy curiosa, porque cuando le llamó el emperador hace mucho más de 2000 años y le dijo: oye, ¿qué tengo que hacer para que China sea un gran país? ¿En qué invierto? ¿Qué hago? Y Confucio le dijo: solamente 2 cosas, una ley igual para todos y muy dura, y educación. Así que, Alejandro Bernal, en 30-40 segundos tus conclusiones y tus redes sociales para que la gente pueda seguir. Y a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en @alebernalpress con /S. Claudia Gómez, muchísimas gracias. Tus conclusiones y tus redes sociales por si la gente quiere seguirte. No, pues nada, la mayor conclusión es que para ir a China hay que abrir la mente y tener esa capacidad de ver el pasado, el presente y el futuro en un solo lugar. Eso es como para mí la mayor experiencia que me ha dado China. Muy bien, pues muchísimas gracias, Claudia, por ilustrarnos con tus viajes y tu conocimiento de la cultura china. Pues yo qué deciros, que seguiré viajando esta tarde-noche con la imaginación y caminaré por los templos de Wudang, entre el espíritu de los inmortales, en esas fabulosas montañas que inspiraron incluso las montañas de Pandora en la película Avatar, que me parece fascinante la filosofía china y que me encantan este tipo de programas porque nos abren los ojos al mundo y hacen que entre culturas nos entendamos mucho mejor. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.